Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 29 de septiembre y el día viene con calor. Hoy es San Miguel, el santo que da nombre a este veranillo y que suele presentarse por estas fechas. Pero este fin de semana el verano está aquí directamente, ni veranillo, verano con mayúsculas. Sí, porque las temperaturas van a seguir subiendo más y de manera generalizada en toda la península. Estarán como 10 grados por encima de las habituales para esta fecha. El sábado la subida será en el norte y en el este peninsular, con cielos despejados en toda España y presencia de calima en las Islas Canarias, y el domingo igual. Para hoy en Madrid 29 grados de máxima, en Barcelona 28, en Bilbao 31, en La Coruña 26 grados de máxima y en Valencia esperamos 28 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando a la arena política. El Congreso de los Diputados votará hoy la segunda vuelta de la investidura del candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Un nuevo intento para llegar a Palacio de la Moncloa que, sin embargo, está abocado al fracaso. Como ya se preveía en la primera votación celebrada el pasado miércoles, Feijóo consolidó los 172 apoyos con los que se presentaba la misma, pero estos votos fueron insuficientes y se quedó a 4 de la mayoría absoluta, por lo que su candidatura fue derrotada por el no de los diputados de Partido Socialista, Sumar, Esquerra Republicana, Junts, Esquerra Bildu, PNV y BNG. En el segundo pleno de investidura va a arrancar a las 12:15 de la mañana y todos los debates, tras los debates, se va a proceder a la votación. Esta no podrá tener lugar antes de las 1:20 de la tarde, a fin de cumplir con los plazos que marca el reglamento de la Cámara. Así que vamos a tener pues un fin de semana pues marcado por la política y por esa probable investidura fallida del candidato popular Alberto Núñez Feijóo. Mientras, en el ámbito económico, ayer tuvimos un jarro de agua fría con el dato de inflación. El fuerte ritmo de crecimiento de los precios en este mes de septiembre confirma que la moderación del IPC en junio fue solo un espejismo dentro de lo que es el bucle inflacionario más intenso y prolongado que ha sufrido la economía española en las últimas décadas. El rápido regreso de la inflación en nuestro país pues cuestiona la eficacia de las costosas medidas en términos presupuestarios impulsadas por el Gobierno para tratar de paliar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por la mayoría de los españoles. Un catálogo de simples parches es lo que hemos visto, que no han impedido que durante muchos meses nuestro país registrara tasas de inflación mucho más elevadas que las del resto de la zona euro, que además han disparado de forma exponencial la carga fiscal por el IVA para los hogares. En vista de la fuerte recuperación de la inflación, de la fuerte recuperación de la inflación en este último mes, pues parece probable que se cumpla el vaticinio de organismos como Funcas, que sitúa el promedio del IPC en el entorno del 5% a finales de este año, en lugar del 3,9% que había previsto el Ejecutivo. La verdad es que la inflación nos hace daño, pero también los tipos de interés más altos a los consumidores, a los que tenemos hipoteca. El Euribor, la tasa de referencia que emplean la mayoría de las hipotecas a tipo variable en España, apunta a cerrar el mes de septiembre en el 4,15%, según los últimos cálculos realizados. La tasa de interés de referencia se encuentra rondando su máximo nivel desde noviembre del año 2008. En un año y medio, el Euribor ha pasado de estar en terreno negativo a alcanzar su mayor nivel en 15 años, al calor de las 10 subidas consecutivas de tipos de interés acometidas por el Banco Central Europeo. En los mercados financieros, bueno, ayer la fuerza del Santander permitió que el IBEX 35 rebotara más de un 1%,
0,5%, pero sobre el mercado de renta variable y sobre el mercado de renta fija está la idea de que los tipos de interés van a estar altos durante un largo tiempo y eso pesa bastante sobre el ánimo comprador en renta variable, no en renta fija. Y ojo, muy importante, el crudo y la libra están situando al IBEX 35, no, al FT100 de Londres en el podio de los índices europeos por delante del IBEX 35 en este mes de septiembre. Ha subido el índice británico un 2,19% en septiembre. Es el único en positivo entre los principales indicadores mundiales durante el mes. La subida del precio del petróleo y la caída de la libra explican este rebote, además de la sorprendente relajación de la inflación. Hay numerosas firmas de inflación como Goldman Sachs, Barclays o JP Morgan que se han vuelto positivas en los últimos días con la bolsa británica. Hay mucho más. El día está arrancando. Es viernes. Gracias. Bienvenidos. Vamos con los titulares del día. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Estados Unidos seguirá negociando este viernes para evitar un cierre de gobierno. Y es que el plazo para un acuerdo con el Congreso vence mañana. De momento, el Senado ha dado un primer paso para aprobar una ley para financiar las actividades de las agencias federales hasta mediados de noviembre, lo que evitaría que el gobierno tenga que cerrar a partir de la medianoche de este sábado, cuando se acaben los fondos disponibles. Nike se dispara casi un 8% de las negociaciones fuera de hora, a pesar de no cumplir las previsiones con sus resultados. La firma deportiva reduce sus ventas y su beneficio por la caída de la demanda de sus zapatillas, que se ha visto afectada por la reducción del consumo y la competencia de estas marcas. Ingresos que se quedan por debajo de lo esperado, pero a pesar de ello sus acciones suben porque las ganancias se sitúan por encima de lo que estimaba el consenso. En Estados Unidos se publica hoy el PCE deflactor, que servirá de termómetro para evaluar cómo marcha el consumo en Estados Unidos y a la Fed para monitorizar la evolución de la inflación. Ayer su presidente Jerome Powell volvía a insistir en que el objetivo del organismo es devolver los precios por debajo del nivel del 2%. Cuando mis colegas y yo publicamos nuestras proyecciones sobre el camino más probable para la economía y los tipos de interés, como hicimos hace un par de semanas, uno de nuestros objetivos es influir en las decisiones de gasto e inversión hoy y en los próximos meses. Esto solo será así si la gente entiende lo que decimos y lo que significa para sus propias finanzas. En Estados Unidos se confirmaba además ayer que la economía creció un 0,5% en el segundo trimestre del año. En Europa, Eurostat publica esta mañana el IPC adelantado de septiembre en la zona euro, que podría registrar un ligero repunte por culpa de la subida del precio del petróleo. Alberto Matellán es economista jefe de Mafra Inversión. Parece que la inflación se había olvidado, pero sigue estando ahí y sigue siendo muy importante. Yo diría que ahora mismo incluso más importante que el crecimiento, con lo cual repuntes puede haber. No olvidemos que la inflación subyacente apenas se ha reducido y la reducción de la inflación general pues se debe a elementos bastante transitorios. Por tanto, la inflación va a seguir alta, no sabría decirte en qué nivel, y por tanto para el inversor la inflación que tenemos y que posiblemente veamos los próximos meses no es ni mucho menos suficiente para ver bajadas de tipos futuras. Hoy también se va a publicar dato de inflación en Francia y ayer conocíamos el de Alemania, donde los precios se moderan en septiembre hasta el 4,5%. Por contra, la inflación sube en España 9 décimas por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes, que vuelven a subir esta semana. El litro de diésel lo hace un 1% y el de gasolina casi medio punto, y encadenan 12 semanas seguidas al alza. Coincidiendo con este dato adelantado de inflación, la OCU presentaba este jueves su informe sobre la cesta de la compra, que según el organismo se ha encarecido un 31% en los 2 últimos años. Además, apunta ese informe que Castellón y Córdoba son las ciudades donde es más barato hacer la compra y que entre las grandes cadenas de supermercados las más económicas son Family Cash, Alcampo, Supeco, Consum y Mercadona. El interés del bono español a 10 años supera el 4% por primera vez en 9 años. Cerraba ya en el 4,01% hasta su nivel más alto desde enero de 2014. El Bund alemán a las puertas del 3% en el 2,92% y el interés del bono estadounidense a 10 años supera el 4,6%. Los motivos nos los contaba Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable de Ambank. Esta supuesta bajada de tipos para un futuro próximo queda un poco más alejada en el tiempo, con lo cual los precios de la parte larga de la curva, esos 10 años, lo tienen que poner esto en valor, y es allí donde están viniendo las caídas. Los largos estaban con rentabilidades muy bajas y esa evolución de materias primas durante los 2 últimos meses pues ha hecho que esos tramos largos repunten.
Las bolsas cotizan con subidas sin las referencias de las bolsas chinas, que van a estar cerradas más de una semana por festivo. Suben los futuros en Europa, lo hacen un 0,1%, pendientes de los bonos y de las palabras que pronuncia hoy en París la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una conferencia sobre energía. Y suben también los futuros en Estados Unidos, en ese mismo porcentaje, casi un 0,1%. En Japón, el Nikkei de Tokio retrocede esta mañana un 0,3%, después de conocerse que la producción industrial caía en agosto por tercer mes consecutivo. El desempleo, por su parte, se mantiene sin cambios en Japón en el 2,7%. El Euribor cierra hoy el mes de septiembre con una nueva subida. Vuelve a la senda alcista tras el retroceso de agosto y va a terminar el mes por encima del 4,1%, un incremento que está afectando a la firma de hipotecas, como refleja el último dato del mes de julio. Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, en estos micrófonos. Efectivamente, son datos que consolidan la ralentización, sobre todo del mercado inmobiliario y, consecuentemente, de la hipoteca, que es lo que lo financia en una parte importante, ¿no? Pero yo creo que es el reflejo de una parte de la incertidumbre que se está observando en la economía, por otra parte, de la subida considerable de los tipos de interés. Y también hay una cuestión que es de tipo técnico, sin que lo anterior sea lo más sustantivo, y es que son cifras que se comparan en términos interanuales con el año 2022, que fue un año que recogió entre todo el impulsamiento de demanda después de la pandemia. Fue un año excepcionalmente bueno. Entre los datos de la jornada vamos a conocer también hoy la deuda del conjunto de las administraciones públicas y el dato de déficit público hasta el mes de julio. El Congreso retoma este mediodía el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. A partir de las 12 de la mañana tendrá lugar la segunda votación, que, salvo sorpresa, tampoco saldrá adelante. El debate de hoy tendrá lugar después de que ayer Esquerra Republicana de Cataluña y Junts pactaran en el Parlamento catalán no investir a Sánchez y no acepta dar pasos hacia un referéndum. Oriol Junqueras es el líder de los republicanos catalanes. Y no renunciaremos a negociar a la celebración de un referéndum en Cataluña, porque no podemos renunciar al derecho al voto y no podemos renunciar a la democracia. El Partido Socialista respondía anoche, dice que fuera de la Constitución no hay avance ni negociación posible. En Estados Unidos, el líder del sindicato United Auto Workers comparecerá este viernes cuando se cumplen 2 semanas del inicio de la huelga. Y lo va a hacer para anunciar que ampliará la huelga si las negociaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo no avanzan en las próximas horas. En ese caso, los paros se extenderían en más fábricas de todo el país a partir del mediodía de este viernes. Y terminamos en Portugal. El gobierno inicia el proceso para volver a privatizar la aerolínea TAP. Renuncia al control público de la compañía y aprueba privatizar al menos un 51% de su capital. Varios de los grupos aéreos más importantes del mundo ya han mostrado su interés por comprarla, entre ellos IAG. Ignacio Cantos, de ATL Capital. Completaría un poco su mapa, y sabemos que TAP tiene, por su vinculación con Brasil, bastantes slots y bastantes vuelos hacia Brasil, pues podría completar su preeminencia en Latinoamérica, ¿no? Con lo cual eso pues sería interesante para IAG. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En la península de Baleares predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos, así como intervalos de nubes bajas matinales en el área mediterránea. También se darán en el oeste y norte de Galicia, y en Canarias sí se prevén cielos nubosos. Probables bancos de niebla matinales en Galicia y con baja probabilidad en el área mediterránea, así como calimas en las islas más orientales de Canarias. No puede descartarse la presencia de niebla costera en el País Vasco. Las temperaturas tenderán a aumentar ligeramente. Las máximas ascenderán de forma más acusada en el oeste peninsular y medianías de Canarias, mientras que descenderán en el Cantábrico. Soplará levante en Alborán y con intervalos fuertes en el estrecho, viento moderado en el Cantábrico, y en el resto predominarán vientos flojos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
Nuestra manera de entender el mundo cambia a lo largo de nuestra vida. La cultura nos enseña a mirar y también nos cambia radicalmente. En CaixaForum queremos estar a tu lado en cada momento. A través de la cultura y la ciencia queremos ayudarte a entender el mundo en el que vivimos y también a cuestionarlo. Descubre con nosotros la nueva temporada 2023-2024. Crecemos en la cultura. CaixaForum, Fundación La Caixa. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Visión Global, Wall Street y actualidad geopolítica, poniendo también el foco en inversiones alternativas, pymes y sectores emergentes. Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Son las 7:16, miramos a los mercados financieros. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Feliz viernes. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días. En Asia tenemos poquita cosa, ¿no? En Asia tenemos poquita cosa porque, recordemos, las bolsas de la China continental, es decir, Shenzhen y Shanghai, están cerradas. La semana dorada es la próxima semana y ya han decidido cerrar desde este viernes y hasta toda la semana próxima, es decir, hasta el próximo día 9, no hay operaciones ni en el Shenzhen ni en Shanghai. Sí que tenemos la referencia de Hong Kong, que cerrará solo el lunes, y hoy de momento lo que estamos viendo es a Hong Kong avanzando un 2,6%, aunque no se va a desquitar de las caídas semanales acumuladas. El Nikkei de Tokio recorta un 0,36% y tampoco está abierto el Kospi surcoreano. Tenemos la referencia del índice de Australia, la SX200, que cotiza con avances del 0,46%. Otras plazas como Singapur suben medio punto o un cuarto de punto para Bombay. Muy bien. En el mercado europeo, los futuros vienen, Ángeles. Pues muy planitos. Después de las subidas de ayer parece que los ánimos están muy tranquilos. El futuro del DAX y del Eurostoxx 50 arriba un 0,10%. El del FT100 de Londres apenas se mueve. Muy bien. ¿Y futuros en Estados Unidos? Pues los futuros en Estados Unidos de momento se están moviendo en terreno positivo, aunque están prácticamente planos, avanzando un 0,03% el vinculado al S&P 500, el tecnológico Nasdaq repunta un 0,14%, también anticipando avances de una décima porcentual el futuro sobre el Dow Jones de Industriales. Bueno, enseguida abrimos la agenda de Estados Unidos porque hoy hay un dato muy importante, pero antes hacemos balance de lo que está pasando en Asia, la que está funcionando, claro. En efecto, los inversores están pendientes de esos datos que hemos conocido esta madrugada en Japón, entre ellos pues la tasa de inflación de septiembre para Tokio, los datos de la capital, que son, lo consideran los inversores, un indicador adelantado de lo que pasará a escala nacional, y en este caso pues el IPC de Tokio ha aumentado un 2,8 en septiembre. Es un aumento en tasa interanual, aunque se ha desacelerado. Venía de un 2,9% en agosto. La subyacente, excluyendo alimentos frescos, ha llegado al 2,5%. Es también una décima mejor de lo esperado. Pero también se han conocido datos de desempleo, de producción industrial, de ventas minoristas. La producción industrial se ha mantenido estable en el mes de julio, ha caído un 0,8%. Es una caída por tercer mes consecutivo. Las ventas minoristas sí han sido buenas, han aumentado un 7%, también por encima de las expectativas. Datos del mes de agosto, y la tasa de paro se mantiene estable sin cambios en el 2,7%. Lo que vemos hoy en Tokio, lo que más está cayendo son las compañías financieras. Sumitomo, Mizuho Financial y Mitsubishi UFJ también están cotizando con una caída pues ahora mismo del 1,5%. Es una jornada en la que también hay que estar muy atentos con el Hansen de Hong Kong, que de momento está desquitándose, subiendo más de un 2,5%. Los valores cíclicos de consumo, inmobiliarios, ya saben, la tormenta que ha habido esta semana con la detención o esa vigilancia policial
del presidente, director ejecutivo de una de las grandes promotoras, Evergrande, que empezó a cotizar en agosto después de más de 16 meses suspendida. Hoy vemos cómo se está recuperando el sector inmobiliario y hay que decir que si podemos hacer un balance mensual, Susana, hay que recordar que el Hansen de Hong Kong ya cae más de un 3% en este mes, incluso un 6% en el trimestre. Hay que hablar de Alibaba, la división sanitaria, es la que más sube de Hong Kong, un 7,9%. Otros índices que también están ganando, ligados al comercio minorista, la fabricante textil deportiva Li-Ning o China Resources Land, que está cotizando con avances en torno al 5%. Muy bien. En Europa, las claves para el día de hoy, ¿dónde ponemos la mirada? Pues hoy en España vamos a conocer la balanza de pagos de julio y las cifras de deuda de las administraciones públicas del segundo trimestre. Son datos que publica el Banco de España, pero la principal referencia del día está en ese IPC adelantado de septiembre que conoceremos en la eurozona y en Francia. Además, en Alemania vamos a tener noticias de los precios de importación de agosto y también de las ventas minoristas de ese mes. Se publica igualmente en Alemania la tasa de desempleo de septiembre. En el plano empresarial, Audax y Nextil publican resultados y también es noticia Indra porque ha decidido ampliar el tamaño y el plazo del programa temporal de recompra de acciones que anunciaba a principios de esta semana. Muy bien. En el mercado americano lo más importante es el deflactor PCE, ¿no?, en Estados Unidos, pero hay más claves, ¿no? En efecto, esa referencia que más mide o se fija la FED para fijar su política monetaria es el PCE deflactor de agosto, pero también vamos a conocer inventarios mayoristas del mes de agosto, el índice gestores de compra de Chicago para el mes de septiembre y otro dato de confianza del consumidor, en este caso el que elabora la Universidad de Michigan de septiembre. Muy bien. Hacemos balance de lo que fue ayer, día en la renta variable española. El IBEX 35 subió más de un punto porcentual y lo hizo apoyado por el Banco Santander, que rebotó un 4,45%, aunque a la cabeza de las ganancias estuvo Solaria, que subió más de 7 puntos porcentuales. Hazme balance, ¿cómo fue la jornada? Pues por fin las bolsas europeas conseguían romper la racha bajista con el freno en el IPC alemán y pese a que se agravaban las presiones en los intereses de la deuda, el IBEX, que venía de encadenar 5 caídas consecutivas, lideró las subidas en Europa, rebote de algo más de un punto porcentual que le sitúa para hoy en 9.426 puntos. Seguimos muy pendientes de esa subida en las rentabilidades de los bonos a largo plazo. En el caso del Bund alemán están rozando el 3% y superan la barrera del 4% en el bono español a 10 años. Como dices, ayer los mejores valores del IBEX estuvieron liderados por Solaria. La compañía, después de presentar resultados y anunciar un acuerdo de suministro a largo plazo con Endesa, disparaba su cotización prácticamente un 8%, pero lo mejor lo vimos en Santander, que subió un 4,45%, y BBVA, que ganó un 3,25%. Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Ambank, cree que es un buen momento para tener posiciones en el sector financiero. Y sí que es verdad que por momentum es el sector que mejor está a corto plazo, pero esas incertidumbres en cuanto al devenir de la economía, esa remuneración también del pasivo, esos depósitos que empiezan a remunerarse, quitaría algo de rentabilidad, pero mientras no haya nubes en el horizonte, pues que el momentum que tienen los dos valores desde luego es muy positivo. En cuanto a las caídas, estuvieron lideradas por Celnex. La compañía de torres de telecomunicaciones perdió un 3,25%. También vimos descensos superiores al punto porcentual en Naturgy y en Robi. En las otras bolsas europeas, igualmente subidas. Conocimos el descenso en el IPC alemán. El dato preliminar de septiembre enfriaba la subida de precios desde el 6,1% hasta el 4,5%. Esta moderación debería notarse también en la cifra de inflación de la eurozona, una cifra adelantada que vamos a conocer hoy. Vimos al DAX alemán revalorizarse un 0,7%, París subió un 0,63%, en Milán también se apuntaba a algo más de medio punto porcentual y el FT100 de Londres era el que se quedaba algo más rezagado, un movimiento muy estrecho al alza del 0,11%. Importante, Bankinter apuesta por las financieras y recomienda hacer caja en el lujo. Bankinter recomienda
bancos y aseguradoras, mientras que cree que es un buen momento para realizar beneficios en este segmento del lujo. Entre los valores, bueno, primero los bancos. Dice que los fundamentales son sólidos, baja morosidad, exceso de capital y rentabilidad atractiva con sus máximas fortalezas, y habla de BBVA, Unicredit, Intesa, BNP, Sabadell, CaixaBank y ING, que son sus favoritos. Dentro de las aseguradoras pone el foco en Mapfre y en Catalana Occidente, también en AXA, en Allianz y en Generali, y también ve atractivo a algunas petroleras como Repsol, Eni y Total Energies. Dice que se beneficia por la subida del precio del petróleo y que tienen balances muy saneados, rentabilidad por dividendo estable y cada vez más diversificación con mayor peso en las renovables. Vamos ahora con el mercado americano. Balance del día de ayer. Las claves, ¿dónde estuvieron? Pues fue una sesión, como decíamos, con ganancias moderadas tras esos datos del PIB del segundo trimestre y de empleo mejores de lo esperado. Dow Jones subía un 0,35, el S&P repuntó un 0,6, el Nasdaq avanzó un 0,8%, unos avances que se producían al tiempo que los rendimientos de los bonos del Tesoro y los precios del petróleo retrocedían desde máximos anuales. Hoy vemos al mercado de las materias primas en los $93 el Brent, 91,6 el West Texas, en una jornada en la que los inversores asimilaban esos datos de PIB del segundo trimestre que mostraban que la economía creció a un ritmo sólido del 2,1% entre abril y junio. Es una mejora de 0,1 respecto a la anterior lectura. También las solicitudes semanales de subsidio por desempleo volvían a estar por debajo de las previsiones, 204.000, aunque eso sí, el gasto de los consumidores se revisó a la baja, creció un 0,8 en el segundo trimestre. Los operadores también muy atentos a esas negociaciones sobre el proyecto de ley de gasto antes de la fecha límite para el cierre de gobierno, que recordemos es este domingo, el 1 de octubre, y pendientes también de ese PCE deflactor de agosto, la referencia preferida por la FED de los precios, y que recordemos el mes pasado ya experimentó un ligero aumento y ahora se espera que repunte 2 décimas, del 3,3 al 3,5%. Y este es Jerome Powell, que ayer hablaba en una conferencia con educadores en Washington y no dijo gran cosa. El mensaje estaba centrado en el papel de los docentes, una conferencia muy didáctica, lejos de ese tono agresivo de la última reunión, pero ratificó que el Banco Central estadounidense va a hacer lo que sea necesario para devolver la inflación a ese 2%. Hablamos ya de protagonistas. Peloton Interactive subió un 5,4% después de anunciar una asociación de 5 años con Lululemon. Va a ser proveedor de fitness digital para esta multinacional canadiense de ropa deportiva. Ya que hablamos de ropa deportiva, Nike sube en el mercado After Hours más de un 7% tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. Mejoró sus ingresos un 2% en el primer trimestre fiscal, $12.940 millones. El beneficio neto cayó un punto, aunque el dato ha superado las expectativas del mercado. En cuanto a otros valores, ya hablando de caídas, lo más importante en el Nasdaq, vimos como Accenture caía un 4%, después de informar de unos resultados para el cuarto trimestre más débiles. Están muchas compañías haciendo sus guías, por ejemplo, Relanytics, que caía un 21% después de tener unas débiles ventas para el año fiscal y también para 2024, o otras compañías que tuvieron también importantes caídas. Es el caso, lo vamos a decir, de Accent Solar, que cayó un 62% después de no tener buena acogida esa oferta de acciones lanzada por la mañana. Importante el dólar y esa apreciación que está teniendo frente al euro. Desde el pasado 17 de julio se ha apreciado un 6,4%. Bank of America apunta más allá y habla de un euro en $1,02 en el primer trimestre del próximo ejercicio. ¿Qué empresas europeas se pueden beneficiar? Y qué empresas americanas también se pueden beneficiar de esta apreciación del dólar y este descenso del euro. Pues en el radar American Tobacco, según Bank of America, seguido de AstraZeneca, de Wolters Kluwer, de BP, de Shell o de Nestlé. También están en la lista otras compañías como GSK. Bank of America también coloca otros nombres como Grifols, como Hotchkiss, como Deutsche Telekom y también como Stellantis. Son valores a poner en el radar que se podrían beneficiar de ese alza del dólar frente al euro. El momento del mercado, nos contaba a las 10, está siendo bastante inquieto. Lo que era muy positivo el año pasado para renovables, a principio del año, tipos bajos, el mix energético con la crisis de Ucrania, pues parecía invitar a acelerarlo, pues se ha convertido en todo lo contrario en fechas actuales. Los precios de la renta fija se han incrementado, son compañías que necesitan invertir, con lo cual tienen que invertir a precios más elevados, y la electricidad, el precio de la energía ha caído. Con lo cual el momentum, en lo contrario que pasa con la banca, el momentum es negativo, pero tendríamos que mirar horizontes de tiempo más a medio y largo plazo. La caída ha sido importante en estos últimos días.
Solaria, pues hoy con la subida importante que lleva únicamente recupera lo perdido en los últimos 4 días, con lo cual momento complicado a corto plazo, lo contrario que sucede con bancos, pero seríamos bastante más optimistas con horizontes de tiempo más lejanos. Y lo contrario que está sucediendo con las empresas energéticas, como un Eni que sube en 2023 un 14,89%, un Shell que rebota un 14,38% desde principios de este año o un BP que gana un 13,94%. Son algunos de los valores que están exprimiendo este año el rally del petróleo. Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta. Esto sí que es total. Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app. Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Conseguir el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. La confianza del consumidor de la eurozona cae en septiembre hasta su peor dato en 6 meses. Por su parte, el indicador de sentimiento económico retrocede hasta el nivel más bajo en casi 3 años. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pide que se culmine la unión bancaria en Europa. También defiende finalizar la unión del mercado de capitales para hacer frente, dice, a la desglobalización. Los sueldos de los funcionarios subirán este año un 0,5% adicional por la inflación, tras conocerse el dato provisional de IPC de septiembre, que refleja una subida de precios del 3,5%. Se activará la cláusula del acuerdo entre gobierno y sindicatos que prevé esta subida salarial extra. Las ventas del comercio minorista subieron en agosto por 9º mes consecutivo, aunque lo hicieron 7 décimas menos que en julio. Por tipo de producto, las de alimentación se incrementaron un 2,2% y el resto un 17%. Las familias retiraron 3.300 millones de euros en depósitos en agosto aquí en España en busca de mayores intereses. Según datos del Banco de España, las familias han sacado más de 22.800 millones de euros de este tipo de productos en lo que va de año. El aceite de oliva registra sus primeros descensos de precio desde principios de año. Según el último informe semanal de precios del Ministerio de Agricultura, se ha abaratado esta semana entre un 1,4 y un 0,1% dependiendo del tipo de aceite. La luz superará en septiembre los 100 euros por megavatio hora por segunda vez en lo que va de año. A pesar del incremento, la cifra seguirá siendo menos de la mitad que la registrada hace un año. Y este fin de semana se reduce a la mitad la bonificación a los carburantes para los transportistas. A partir del domingo 1 de octubre, el descuento que se mantenía solo para este sector se reduce de 10 a 5 céntimos por litro. Al menos el 87% de las fibras empleadas en la confección de las prendas van a parar a vertederos o son incineradas. Si a ello se le suma el uso de más de 90.000 millones de metros cúbicos de agua y cantidades masivas de ropa que se desechan, la slow fashion se convierte en una necesidad. Atendiendo a las consecuencias que la contaminación textil ejerce sobre el planeta, cada vez más son las marcas que se suman a la idea de moda ética o sostenible, consiguiendo opciones adaptadas a todos los gustos y presupuestos. Tranquilidad es el sonido del mar,
Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Descubre la noche más desconocida del centro de Madrid en Gran Hotel Inglés. Todos los jueves, viernes y sábados disfruta de tapas y bocados para compartir, cócteles de autor y música en vivo en pleno barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Y entonces un día, ¡pam!, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaj Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Bueno, hoy todos pendientes y durante toda la semana pendientes del deflactor PCE en Estados Unidos. ¿Qué esperas de esa cifra y por qué es tan importante para Jerome Powell? Uh-huh. Bueno, si la semana pasada fue la semana de los bancos centrales, esta semana no, los datos de precios. Es importante porque es el dato, por así decirlo, fundamental que la Reserva Federal monitoriza de cara a tener las decisiones de política monetaria, ¿no? ¿Qué se espera? Pues lo que se espera es un cierto rebote, igual en el mismo sentido que tuvo los precios en agosto. Lo que sí que se espera es una cierta moderación de la subyacente, ¿no?, que la situaría por debajo del 4% y sería la tasa más baja en los últimos 2 años, con lo cual, bueno, pues importante ese dato y también importante el dato de gasto de consumidores, a ver cómo aguanta esa parte importante del Producto Interior Bruto, el 70%, que es lo que está sosteniendo actualmente también la economía americana, ¿no? Una economía que estará pendiente este fin de semana del posible cierre de gobierno. ¿Qué descuenta el mercado americano? La verdad es que esta noticia pues ya la semana pasada tuvo un cierto ruido en mercado y yo creo que lo que está trayendo es eso, ¿no? Ruido en mercado, cierta preocupación, pero que realmente luego se tiende a normalizar, a llegar a acuerdos y, como se suele decir, no, a lo mejor comúnmente no va a llegar la sangre al río y bueno, pues lo que trae únicamente es ruido de mercado y una cierta inestabilidad momentánea, pero que yo creo que, bueno, pues como ha pasado otras veces, se arreglará, ¿no? Por seguir en el mercado americano, ayer Nike presentaba resultados, rebajaba sus... no cumplía las previsiones con esas cuentas, pero sin embargo el mercado fuera de hora, en las negociaciones fuera de hora, lo ha premiado porque estaba subiendo de forma importante. ¿Qué interpreta el mercado? ¿Qué ha visto? ¿Cómo lo ves? Sí, pues efectivamente Nike no cumple con las ventas que se esperaban, pero sí que está por encima de lo esperado en ingresos y en beneficio por acción, ¿no? Es un valor que ha estado castigado en estos últimos 3 meses con algo más de doble dígito de caída y en los últimos 12 meses con más de 6% de caída, y la reacción de mercado es un poco similar también a la que vimos la semana pasada aquí en Europa con JD Sport, ¿no? Valores que están bastante castigados, que parece que esta incertidumbre en el consumo, si continuarán o no con los consumidores apostando por bienes, pues al final
hace que las expectativas sean muy muy bajas y la superación de esas expectativas pues nos lleva a que esas reacciones en mercado, ¿no? También atentos en el mercado europeo a la reacción que puede tener Adidas, también a la publicación de resultados, valor también muy castigado en este sector, ¿no? Con lo cual el castigo que le lleva anteriormente y pues hace que estos valores pues sean atractivos ahora mismo en valoración. La que es cada vez más atractiva es la renta fija porque las rentabilidades están al alza. Estamos viendo tanto los tramos cortos como también los largos, cierta tensión en rentabilidades, repuntar. Cuéntanos por qué y cuánto más pueden escalar. Bueno, para los tenedores de renta fija, este mes tampoco ha sido bueno, ¿no? Porque recordemos que si aumentas las rentabilidades en los bonos, baja el precio. O sea, si tú tienes renta fija, has estado también perdiendo este mes, ¿no? Pero cierto, lo que está pasando es, después de estas reuniones de los bancos centrales, ¿no? De mantenimiento de los tipos de interés por más tiempo en unos niveles altos y ese retraso en las bajadas de tipos de interés, pues más allá del 2024, hacen que los tipos a largo converjan hacia los tipos a corto, ¿no? Vemos esas subidas de rentabilidades en la parte larga de la curva americana, que bueno, pues superan el 4,60%, pero también en la europea, ¿no? Vemos el italiano a 10 años al 4,90. ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Hasta cuándo podemos esperar? Bueno, pues vemos una cierta convergencia hasta el próximo movimiento, yo creo, que de la Reserva Federal, cuando ya decidan, o sea, ya se descuente por fin finalizada la subida de tipos en las próximas reuniones. Y bueno, pues hay que ir pensando, ¿no? en cambiar la cartera en los plazos que tengamos, ¿no? Si estamos en el plazo corto de la curva, irnos a plazos algo más largos aprovechando estas caídas de precios. Me interesa también el tema del dólar y el tema del petróleo. Por parte del dólar, el dólar se ha apreciado de forma importante. Desde el pasado mes de julio lleva una subida frente al euro del 6,4%. Es una subida muy importante, muy poquito tiempo. ¿Esto a qué tipo de sectores o a qué tipo de compañías podría estar beneficiando? Sí, bueno, compañías que tengan gran parte de su facturación allí en Estados Unidos, o compañías que facturen en esta moneda, son las que podrían beneficiarlo. En Europa ahora mismo se me ocurre que podrían beneficiarse compañías como Airbus, compañías como Acerinox, compañías como Viscofan, podrían estar beneficiadas de este repunte del dólar, ¿no? Todas aquellas compañías que sean exportadoras realmente pues no les beneficia este repunte del dólar, ¿no? Y luego a las petroleras, ¿a cuáles de ellas le está beneficiando esa escalada del precio del petróleo? Las petroleras en general ya veníamos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Que era un sector atractivo en el que estar por un punto el precio del crudo y por otro punto por las rentabilidades por dividendo que tienen estas compañías, ¿no? Esta evolución del precio del crudo las beneficia, pero también resultan bastante atractivos las recompras de acciones que están anunciando. Por ejemplo, Total anunció recompra de acciones. Compañías petroleras, pues yo diría que más las europeas que las estadounidenses, estaría ahora mismo recomendando pues Total, Repsol, que son las que más atrás han quedado respecto pues a Shell o Eni, que han tenido un mejor comportamiento, ¿no? Pero en general las compañías europeas estamos positivos en ellas y nos gusta tanto por la evolución del precio del crudo, que creemos que va a mantenerse en niveles en la horquilla alta, ¿no? Tenemos una horquilla entre 85 o $100, pues creemos que la parte alta de la curva de la horquilla se mantendrá el precio del crudo, y por la rentabilidad por dividendo que ofrecen, que está casi en doble dígito si juntamos tanto el cash como las recompras de acciones, ¿no? Vale, y luego en tu cartera, de cara a la recta final de año, los 3 últimos meses que quedas, ¿has hecho o piensas hacer algún cambio destacado?
Pues hemos estado empujando lo que venimos diciendo, la posición que teníamos en el sector energético, ¿no? Recomendando pues estos acciones que te he recomendado, que te he dicho anteriormente, ¿no? Total, Repsol, Shell. Hemos incluido la recomendación en Technip Energies y estamos volviéndonos también un poco más hacia eléctricas, también por tema de dividendo. Creemos que la última parte del año tendremos que ser algo más defensivos, a potenciar sectores algo más defensivos, como puede ser alimentación, como puede ser eléctricas, de cara pues a esa incertidumbre que se nos plantea de resistencia o no al crecimiento con este escenario de una inflación alta durante más tiempo y unos tipos de interés altos durante más tiempo, ¿no? Muy bien, pues Araceli de Frutos, gracias, cuídate mucho y a por el viernes, buen fin de semana. Muchísimas gracias. Adiós. A vosotros, buen fin de semana. Aumenta las oportunidades de ventas mediante prospección comercial y concertación de reuniones en empresas y ayuntamientos gracias a DRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963-145-145 o visita drvsistemas.com. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta. Esto sí que es total. Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app. Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Vamos con los diarios. Empezamos con Expansión. Los grupos del IBEX se blindan ante entradas hostiles a través de limitación de voto, mayorías forzadas y pactos asociados. Hablan con Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, Francisco Reynés, presidente de Naturgy y Antonio Brufau, presidente de Repsol. Cuenta también este diario, los funcionarios cobrarán un 0,5% más por el alza de la inflación. Cox saltará al continuo tras la fusión con Abengoa. Bankinter confía en el mercado inmobiliario para atraer grandes fortunas. Eleva su apuesta por el sector inmobiliario para atraer grandes patrimonios. La entidad ha diseñado diversos vehículos de inversión premium que distribuyen exclusiva entre sus clientes de banca privada. El último es un fondo con el que espera levantar 1.000 millones de euros para invertir 6.000 viviendas en alquiler. Entrevista a Novillo. Salvar el planeta no puede ir contra los avances sociales. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interiores de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, defendía la necesidad de un equilibrio en materias como la transición energética durante su intervención en un encuentro organizado por el diario Expansión. Vamos ahora con 5 días. Cox planea sacar a bolsa la integración con Abengoa en un plazo de 5 años. La
compañía presenta un plan estratégico a 2027 para alcanzar los 3.000 millones de ingresos y los 600 en EBITDA. Renombra la firma Coxa Bengoa y contrata a Nacho Moreno de Credit Suisse como nuevo consejero delegado. Cuenta también este diario, Bankinter lanza una hipoteca con una parte fija y otra variable. Zegona defiende el mercado de deuda en pleno cortejo a Vodafone España. La IREF mejora su provisión de deuda para el año y la deja en el 108% del PIB. Y también destaca que ACS irrumpe en la recarga para el vehículo eléctrico. Su filial Hosfit se adjudica 850 puntos en Alemania. Y terminamos con el diario El Economista. El bono llega a la rentabilidad del 4% y bate a la inflación prevista. San Sebastián aplicará un recargo del 150% en el IBE de viviendas vacías, en el IBI. Bilbao gravará más los pisos turísticos. Cuenta también, los fondos de Celsa preparan su estructura en Luxemburgo y el dividendo de la banca alcanza, tras las últimas subidas, el 7%. Santander y BBVA lo han anunciado esta misma semana. Vamos ahora con la prensa nacional y con la prensa internacional. Manuel, ¿por dónde empezamos? Comenzamos con el diario El País, que titula: Los socialistas se plantan ante Junts y Esquerra por el referéndum. PSOE y PSC responden a la iniciativa del independentismo en el Parlamento para exigir la consulta. Por ese camino no hay avance posible. La fotografía de portada es para el alcalde de Madrid, después de la dimisión de un concejal por tocar la cara a Almeida. Se forzaba la dimisión del concejal Daniel Biondi después de ser expulsado del pleno del ayuntamiento en la capital. Este diputado se acercaba al regidor y le daba unas palmadas en la cara, una imagen bastante gráfica que ha difundido el PP. También, en clave deportiva, recuerda el diario El País, el Barça imputado por cohecho por pagos a Negreira. El juez cree un soborno de 7 millones para el vicepresidente de los árbitros cuando estaba en activo. Y otra noticia más, un adolescente apuñala a 5 personas en un instituto de Jerez. Vamos con el diario ABC. Junts y Esquerra Republicana pactan no investir a Sánchez sin amnistía y negociación del referéndum. Los socialistas contestan al órdago del independentismo apelando al diálogo. La fotografía es para Xavi Hernández, técnico del Barça, durante el entrenamiento de ayer. El juez imputa al Barça y acredita la corrupción sistémica del arbitraje español. El club azulgrana será investido por cohecho, un delito que conlleva desde una multa hasta la disolución. La Guardia Civil registró a la Federación en busca de rastro de pagos a Negreira. Vamos ahora con otro diario. El diario El Mundo, que también habla de ese caso Negreira, dice: la investigación al Barça por sobornos se extiende al mandato de Laporta. De confirmarse el cohecho, que no ha prescrito, el presidente culé se enfrentaría a pena de cárcel, pero el principal titular es el de la crispación que se dispara en la política española. Junts y Esquerra reviven el frente secesionista y ponen contra las cuerdas al PSOE. También recuerda la situación en el pleno madrileño. Daniel Biondi, concejal socialista madrileño, se veía forzado a dejar el acta tras increpar a Almeida y darle 3 cachetes, diciéndole: te equivocas, te estás equivocando. Y por último, el menor de Jerez, antes de apuñalar en su instituto: os mataré a todos. Justo la fotografía del diario La Razón es para ese menor de Jerez. Miembros de la Policía Nacional entrando en el Instituto de Educación Secundaria y arrestando a este menor. El alumno del ataque en Jerez: mañana no vengas. La Policía Nacional se desplazó rápidamente al instituto donde se estaba cometiendo el ataque. Cuenta también este diario: Esquerra Republicana y Junts pactan exigir un referéndum para investir a Sánchez. El Partido Popular demanda cambios a Feijóo para afrontar la nueva etapa. Descarta abstenerse para investir al líder socialista y el candidato consolida su liderazgo, pero en el partido esperan un refuerzo en su equipo y ajustes en la estrategia. También cuentan que dimite un concejal socialista tras dar varios cachetes a Almeida en un pleno. Vamos ahora con la prensa internacional. Comenzamos en Europa, concretamente en Reino Unido. La prensa vuelve a la carga con los planes fiscales del gobierno. The Guardian informa de que los hogares de Reino Unido se enfrentan a un aumento de impuestos de 3.500 libras al año. El think tank IFS dice que los Tories han supervisado el mayor impuesto de aumentos desde que comenzara la
serie histórica hace más de 70 años. En Francia, Le Monde hace hincapié en la visita del presidente Macron a Córcega para una nueva etapa institucional. El jefe del Estado abrió la puerta a la autonomía de la isla, rompiendo un tabú de casi 50 años. Estoy a favor de que se dé un nuevo paso, decía Macron en un discurso que satisfizo a la derecha isleña, aunque no a los nacionalistas. En Italia, el diario La República lleva una entrevista en exclusiva con Bonomi, el presidente de una de las principales patronales de industria, en la que muestra su preocupación por la propagación, por el aumento del spread, a la prima de riesgo italiana, y también habla de más recortes, alerta de que habrá más recortes en el gasto público. También lleva otras entrevistas a una serie de economistas sobre la maniobra. Meloni dice camino angosto en un contexto de inflación. En Estados Unidos, Washington Post habla del ala dura de los republicanos que planea reemplazar a McCarthy por uno de sus antiguos mientras se avecina el cierre del gobierno. Entre los mejores posicionados, Tom Emmer, diputado republicano por Minnesota. También en portada, la Corte de Apelaciones de Nueva York, que se niega a retrasar el juicio por fraude a Trump, que comenzará el lunes. El Wall Street Journal, por su parte, se muestra más constructivo. Dice que McCarthy gana 3 votos y pierde 1 sobre gasto. Los republicanos de la Cámara de Representantes han logrado en gran medida aprobar una serie de proyectos de ley de gasto anual, tratando de demostrar que puede permanecer unida la conferencia en materia de legislación de cara a cualquier negociación con los demócratas para evitar el cierre que, recordemos, será el próximo domingo 1 de octubre. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Hoy con Yanis Virbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Muchas gracias por la invitación. Oye, te he echado un poquito de menos estas últimas semanas. De nuevo con vosotros, entonces. Bueno, encantada de tenerte. Oye, mucho que hablar sobre todo las nuevas medidas de la Comisión contra los microplásticos. Danos detalles, por favor, Yanis. Sí, es una medida muy importante para proteger el medio ambiente. Son medidas que restringen los microplásticos que se añaden intencionadamente a los productos. Como quizás recordaréis, hace unos años se prohibieron a nivel europeo también los plásticos de un solo uso, como los vasoncillos de algodón o los platos y cubiertos plásticos. Esta vez hablamos de estos microplásticos. Son plásticos muy pequeños, inferiores a 5 milímetros, que son insolubles y resistentes a la degradación y por eso se pueden acumular en el medio ambiente. Según las normas que se anunciaron esta semana, se va a prohibir la venta de microplásticos como tales, así como de productos a los que se pueden añadir microplásticos intencionadamente y que puedan liberar entonces microplásticos durante el uso. El objetivo de esas medidas es reducir las emisiones de microplásticos en el medio ambiente. Es un compromiso muy firme de la Comisión Europea contra la contaminación por microplásticos. El objetivo es reducir esa contaminación en un 30% de aquí a 2030. Además, siguen reuniones oficiales en España en el marco de la presidencia la semana que viene en Granada. Cuéntanos de qué se va a hablar, Yanis. Sí. Bueno, España está en el epicentro de la política europea estos 6 meses durante la presidencia. La semana que viene en Granada estarán casi todos los jefes de Estado y de Gobierno europeos. El 5 de octubre, el jueves, tendrá lugar la tercera reunión de la Comunidad Política Europea. La Comunidad Política Europea es un foro de debate no solamente de los 27 países de la Unión Europea, sino también de casi todos los países que están en el continente europeo. Va a ser la tercera reunión. En la segunda, que tuvo lugar en Moldavia, participaron 45 países. En este foro el objetivo es fomentar el diálogo entre todos los países europeos y reforzar la seguridad de nuestro continente, algo muy importante en el contexto también de la agresión rusa en Ucrania. Y el 6 de octubre, el viernes, tendrá lugar la reunión de los 27, entonces, de los jefes de Estado de Gobierno de los 27, con la participación también, obviamente, de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Se van a hablar asuntos como la autonomía estratégica de la Unión Europea y, obviamente, asuntos de economía. Así que estaremos pendientes de los resultados de esas reuniones. Muy bien, pues Yanis Virbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Gracias por las claves y hablo contigo el viernes que viene. Sí, seguramente. Bueno, muchas gracias. Cuídate mucho, Yanis. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Chao.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. A esta hora conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con bastantes dificultades a esta hora de manera generalizada en los principales accesos a la ciudad. Ocurre lo mismo en la M30, mucho tráfico en sentido norte desde el nudo sur, al igual que poco a poco aumentando en recorridos del interior, especialmente en la zona centro. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda.